Ok. ¿Qué nos dice esta edición sobre el futuro del fútbol? Estamos viendo a las próximas estrellas de balompié mundial. El Mundial Sub-20 en Chile 2025 no solo nos ha regalado goles y emociones, también nos ha dejado pistas claras sobre quiénes están apostando por el desarrollo real y quiénes siguen improvisando. Bienvenidos a Más Allá del Juego. Buenas noches, estamos con Víctor, Balam, Alejandro. Compañeros, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos, Balam, Martín. ¿Qué tal? Pues bueno, tenemos prácticamente por delante unos cuartos de final de lo que es el Mundial Sub-20, que como bien comentabas, nos ha dejado bastantes sorpresas, sobre todo el paso de lo que es la selección mexicana, ya que tenían bastantes torneos que no avanzaban, lo que es la selección de Noruega, y son dos selecciones que venían muy abajo en la parte de las predicciones. Y pues vamos a pasar con lo que son los partidos, que es la selección de España contra la selección de Colombia, México contra Argentina, Estados Unidos contra Marruecos y Noruega contra Francia. Palam, no sé qué opines de estos partidos, cuál te llama más la atención, en cuál crees que vaya a destacar alguna de las figuras que hemos visto a lo largo de este mundial. Sí, muchas gracias, Víctor. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, compañeros. Y antes que nada, los octavos de final, pues fue muy sorpresivo la victoria de México, pero no dejemos atrás a nuestros vecinos, ¿no? Estados Unidos se enfrentó a Italia y pues fue un contundente 3-0. No se había dado un resultado así en selecciones menores. Ya sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial en el deporte, pero en fútbol nunca se había mostrado. Es algo que tener a considerar, ¿no? Pues por ser equipos o selecciones mediáticas, por todo el hype que tiene atrás los partidos, yo digo que el más interesante es México-Argentina. Detrás de ese está Colombia-España. Son selecciones muy fuertes, muy competitivas y yo creo que están al mismo nivel. El, el, es- el Estados Unidos-Marruecos, pues yo lo dejo un poco en medio, con un pronóstico reservado por la sorpresa de Estados Unidos. Y el que sí, como que no me llamó mucho la atención, es Francia-Noruega, ya que sabemos que Francia ha tenido muy buenos talentos. Y pues le dejo el pronóstico a mi compañero Martín. Bueno, como pronóstico, no tengo, pero sí te puedo decir que la verdad, este mundial me está dejando mucho que pensar, ¿sabes? Porque sí, vimos talento, vimos equipos que sorprendieron, pero también vimos países que apuestan de verdad, perdón, por formar jugadores. Y México, pues, parece que sigue improvisando. Tenemos chavos con calidad, pero sin estructura, sin proceso. Mientras otros preparan el futuro, nosotros seguimos esperando a que aparezca otro niño milagro, joven milagro. Seamos sinceros, el fútbol no se inventa, se entrena. Y eso es lo que seguimos estando debiendo. Sí, justo es a esa parte que mencionas. Por ejemplo, una comparación que podemos dar es lo que se ha hablado a lo largo de la semana con Gilberto Mora, que sí es un talento generacional, que con 16 años está participando en un Mundial Sub-20 y está dando de qué hablar, pero no hay que dejar de lado algunas de las estrellas que tienen algunas otras selecciones y que pese a que algunas selecciones ya no están en la competencia, lograron tener ese desarrollo, ese talento para futuras selecciones mayores, como es el caso de Argentina, Brasil, que a lo mejor en este caso la última fue un fracaso total,
pero que nos dejó esos pequeños destellos a lo largo de la competencia. No sé, Marcos, ¿tú qué opines de estas promesas? Si tengas alguna que te llame la atención, no sé qué me puedas comentar. Al final, no solamente en la historia nacional del fútbol, sino a nivel internacional, desafortunadamente hemos visto muchas estrellas que han debutado y han brillado en estas competencias, tanto en la sub-17 como en la sub-20. Sin embargo, por los procesos deportivos de cada país, en este caso en el de nosotros, son muy precarios. Entonces, en este proceso se pierden muchas estrellas, hay mucha fuga de talentos. Muchos seleccionados, no solamente de fútbol, sino de otros deportes, se terminan yendo a otros países que les brinden un poco las herramientas para poder seguir adelante, lejos de incluso de querer salir adelante o debutar en el ámbito deportivo, el poder vivir de esto, el poder tener un buen ingreso, el poder tener una vida digna. No olvidemos el México de la sub-17 en el 2005 y en el 2011, donde si bien fueron campeones y pudimos como brillar, poco se ha reflejado después de ellos en selecciones mayores, únicamente teniendo alrededor de seis deportistas, seis jugadores que pudieron brillar. Entonces esto nos deja muy en claro que al final podemos tener actualmente una plantilla muy buena, no hablando solamente de México, sino cualquier equipo que esté compitiendo. Sin embargo, habrá que ver con el paso de los años cómo es que se desarrollan esos talentos. Esperemos no vengan lesiones, que desafortunadamente son uno de los factores que más suelen afectar. Entonces, ves, estamos a la expectativa. La verdad es que hay muy buenas promesas. Podemos también hablar de Neyeser Villarreal de Colombia, que ya está jugando con Millonarios y pues bueno, estamos hablando de un máximo goleador, entonces ya está siendo seguido por Barcelona o por Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo se desarrolla y ver qué más nos puede ofrecer dentro de la competencia. Sí, algo muy curioso e interesante que dices es que las selecciones pasadas sub-17 que fueron campeones a nivel mundial, algunos talentos se fueron perdiendo, ¿no? El único que yo recuerdo que sigue en activo y a nivel profesional aquí en México es el pollo, el pollo briseño. Fuera de eso, talentos como Spiricueta o eh, ¿quién más fue? Marco Bueno, eh, Fierro, Fierro, Carlos Fierro, Fierro. Fierro, Carlos Fierro. Carlos O Vela sea, también. se fueron apagando, ¿no? Con el tiempo. Y hay un dato muy interesante. Por el nuevo reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, se implementó, no sé si saben, la regla de menores, que a menor cantidad de edad suman más minutos. Y si no cumples esa regla, pues eres castigado por menos 3 puntos en la tabla general. Y algunos equipos como Pachuca, como Chivas, Atlas, se han puesto como la cantera por delante y son algunos talentos que tienen esta selección y por ende hay más jóvenes actuales con minutos en primera que esa selección que fue campeón. Es algo sorprendente, pero es muy cierto. Ahorita recuerdo a Elías Montiel, a Pachuca, el joven de Puebla. O sea, tú lo ves jugar, tiene una técnica impresionante, tiene un físico imponente y no olvidar también a Osvaldo Virgen, o sea, el canterano del Toluca fue campeón, bicampeón de goleo, sub 15, sub 17, sub 20 y aún así sigue demostrando su capacidad goleadora. Y obviamente la cereza del pastel que es Gilberto Mora, que no lo dejen probar el alcohol. Se tiene muy, 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 eh, mucha esperanza en Bacacho. ese talento. Sí, Justo. pues mi opinión es de que en este Mundial Sub-20 sí se está improvisando, pero creo yo que hay un plan deportivo con esa suma de menores, porque pues no recuerdo bien el dato, eran 2.600 minutos en primera división de estos jóvenes que fueron convocados,
y las selecciones anteriores pues tuvieron 40, 60 minutos antes del Mundial. Ahora, pues, como dice Marcos, a ver qué nos depara el futuro, qué es lo que dicta el futuro y pues le doy la palabra a mi compañero Martín. ¿Consideran que es viable o que es la única determinante el tener esta regla de menores? ¿Ese es lo único determinante para poder progresar con los deportistas, poder seguir con estos talentos deportivos? ¿O creen que se deberían incorporar más o menos regulaciones para poder tener este semillero dentro del país? Bueno, yo aquí voy a tomar un poco la palabra porque pues sí, justamente es lo que mencionabas y retomando un poquito la parte de tanto Balam como Martín, que comentaban justamente esa parte de que si se estaba improvisando, yo creo que al menos México de unos años para acá ha estado improvisando, pero sabiendo manejar un poco la parte de las inferiores, que en este caso, si no me equivoco, Andrés Lilini, ex entrenador de Pumas, es el que está llevando lo que es la selección o el Sí, scouting. toda la logística, ¿no? Porque pues Obed Vargas es un jugador pocho y juega en el Seattle Sounders y se lo jalaron a la selección mexicana. Cosa curiosa que hubo fuga de talentos con Alejandro Sendejas, que representa a la selección de Estados Unidos. No es convocado, pero aquí es una superestrella y se reprocha el no ser convocado a primera, bueno, a la selección mayor. Y pues sí, sí, respondiendo a esa pregunta de Marcos, yo creo que en esa parte la regla de menores realmente sí está sirviendo porque se está viendo ahorita en este mundial que en este caso jugadores como Camberos, como Virgen, como Ochoa, que es un central de categoría, el portero, que en este momento se me va su nombre, pero también tenemos a Fiambres, que es de Rayados, qué decir de Gilberto Mora, Montiel, que son jugadores que han llevado un proceso, pero todavía no terminan de afianzarse en sus equipos algunos de ellos. Pero el problema más que nada yo creo que es por el número de extranjeros que se tienen en los equipos. Entonces yo creo que una de las cosas que podrían hacer para darle más minutos a estos jóvenes es eso, es reducir el número de extranjeros y a lo mejor ya como tal la regla no es como de cumplir ciertos minutos, sino tal vez tener un número X de jugadores de tal edad ya compitiendo, porque pues creo que ya se está viendo que hay calidad dentro de lo que son las categorías inferiores, pero si no le dan la oportunidad a estos chavos, van a terminar yendo o fugándose, como bien lo mencionaron, o en todo caso va a terminar un caso que pues yo creo que a la mayoría de mexicanos que seguimos a la selección les llegó a doler, como lo es Carlos Vela, que lo mencionó Marcos, que pues prácticamente lo vio como un trabajo y lo dejó como de lado, ya no le dio esa pasión. Entonces yo creo que es una de las cosas que podrían implementar. No sé los demás que puedan opinar, Martín, Balam, Marcos. No, pues es que, o sea, tú te pones a leer los nombres que lleva esta selección y son nombres que pues prendemos la tele, vemos en redes sociales y hemos escuchado su nombre, ¿no? Los conocemos. Pablo Lara, el famoso portero que utilizó Pumas por las salidas de sus dos arqueros. No sé, José Pachuca, como lo dije, pues ha sido titular en este tristísimo Puebla que hemos visto. Diego Ochoa, igual titular en Juárez. Iker Fimbres, pues Fimbres fue formado en Monterrey, entonces no es muy común ver futbolistas formados en los equipos regios.
Vemos a Alexei Domínguez junto con Elías Montiel, que pues, esos dos jugaron el Mundial de Clubes contra el Real Madrid, jugaron un intercontinental, entonces ya tienen bastante cartel para enfrentar estos encuentros. Como lo dijimos, pues Gilberto Mora, ya está de más hablar de él, a Mauri Morales. El de Cruz Azul, si no mal recuerdo, metió un golazo en la semifinal de hace 2 torneos ante el América. Obed Vargas, como lo mencioné, del Seattle Sounders. Ya el Padilla, un talento que pues, el, pues sí, los comentaristas, los reporteros aquí lo inflan mucho por solamente ser talento hecho en Guadalajara, pero pues lo veo medianito. Mateo Levi, pues tristísimo lo de su lesión. Y pues Hugo Camberos, pues peloncito y con 18 años, como lo quieras, pero talento tiene el nene. Claro, claro, pues justamente es eso. Entonces, creo que yo voy con una pregunta para todos en general. No sé qué opinen en esta parte. ¿Creen que esta selección sub-20 tiene la capacidad o de llegar a pelear el campeonato como tal, sabiendo que se enfrenta a una Argentina llena, a lo mejor que no están con todas sus figuras jóvenes, como pues lo pueden ser Mastantuano, que es un jugador que ahorita sabemos que está en el Real Madrid, pero que tiene figuras que pueden cargar con ese peso? No sé qué opinen de esta parte, que si México puede llegar y plantarse en una semifinal para estar entre los 4 mejores del mundo. Ah, Considero pues, que puede haber un muy buen enfrentamiento. Sin embargo, hablando desde las casas de apuestas, las llevamos de perder. Si bien México ha dado muy buenos resultados, se ha sabido poner, hemos visto, pues vaya, buen desempeño de los jugadores. Yo creo que el enfrentarnos ante Argentina, más, pues bien desde el punto cultural incluso, yo creo que sí va a ser difícil, va a ser un muy buen partido, al menos eso estoy especulando. Sin embargo, yo creo que la victoria se la lleva Argentina dejándonos fuera. si te pones a revisar igual cuadro por cuadro de estos jugadores que lleva la selección argentina, pues te das cuenta que la diferencia, ¿no? Entre planteles, estoy totalmente de acuerdo con Marcos. Eh, yo siento que nos quedamos con el sueño mundialista porque ves nombres por nombres y hay jugadores que juegan en el Botafogo, en el Porto, en el Benfica, en el Bayer Leverkusen, o sea, ya están rozando a esa edad el fútbol de élite, ¿no? Y nosotros aquí contando minutos o escasos minutos con equipos de la Liga MX y pues es una diferencia abismal, ¿no? Sí, justo lo que mencionabas, esa parte. Más que nada mencionaste justamente los equipos, la comparativa. Entonces, yo a esta pregunta me voy, ¿de quién creen que sea más, no una culpa, pero sí quien tenga que ver en esta parte los mismos clubes a la hora de que deciden no vender, no digamos que abaratando a sus figuras jóvenes, pero sí no queriendo darle salida en este caso? ¿O qué es lo que pasa? Si es la misma mentalidad de los jóvenes que prefieren quedarse en un lugar más estable, por decirlo así, ya sea por su familia, dinero, X, Y razón, o es totalmente de los clubes que deciden no venderlos y que como viene en la semana ya se hablaba de Gilberto Mora, su representante mencionaba que no se iba a ir al fútbol de Europa por menos de 20 millones, que creo que para mí es una cifra bastante alta en comparativa a los jugadores, por ejemplo, de la selección argentina, que sabemos que se van por 2, 3,
5 millones, 7 millones, que creo que es la cifra récord en jugadores menores a 17, 18 años. Entonces, no sé qué es lo que opinen ustedes en esta parte. Pues a darle la culpa a los clubes, pues sí es, tiene mucha razón, ¿no? Porque ya lo dijiste tú, el representante de Gilberto Mora dice que no se va por más de 20 millones y volteamos a ver a la figura de Argentina, Gianluca Cristiani, debutó con Vélez a los 16 en el 2022 y 2022, 2023 y se fue por 2 millones al Benfica, ¿no? Entonces, hace una temporada, hace un año. Entonces te pones a ver los números de venta y compra de jugadores aquí de la Liga MX y pues es muy impresionante los números que se manejan de salidas. No dejan salir talento local muy fácil. O sea, se habló en su caso Alexis Vega y fue comprado por Chivas por 7 millones, ¿no? Cuando un Ajax preguntaba por él y le pedían la misma cantidad, se les hizo ridículo y se quedó aquí el talento a oxidarse. Vámonos un poco más reciente. eh, Se fue al fútbol europeo Diego Lainez. O sea, ¿por qué cantidad fue Diego Lainez, no? O sea, si no me recuerdo, fue unos 10 millones. A un Betis, sí, Y a un Betis justamente. sí, o sea, un Betis. No estamos hablando que sea un top mundial, ¿no? Era un Betis en reconstrucción, pero se trata de sacar mucho dinero en vez de vender a, a un costo muy accesible, pero varias figuras, ¿no? Yo creo que sí se nutriría el fútbol mexicano, tendrían más estrellas, porque pues puede brillar uno, ¿no? El caso de Edson Álvarez, pero pues, hay algunos jugadores que no se adaptan a Europa, ya sea por la comida, por el clima, por los mismos compañeros. Entonces, yo creo que sí deberían de ser bueno, de voltear a ver a los clubes y a la federación y decir, oye, pues ponle una cláusula de 2 millones, de 3 millones para Europa, ¿no? Claro, claro. Al final yo considero que igual, viéndolo un poco ya desde la parte de los clubes, sí tienen un poco de culpa. Sin embargo, yo creo que podríamos rastrear este fuga de talentos y ya no tener figuras pues, a nivel internacional mexicanos, a un poco el cómo ya se es visto el fútbol actualmente aquí en México. Entonces yo directamente lo relaciono con quizá ya no hay ese querer crecer dentro del ámbito deportivo, sino el irse a la liga que mejor les pague, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es, sí, un poco culpa y a lo mejor un poco de influencia de los clubes de aquí mexicanos o quien los quiera comprar y les ofrezca más dinero, pero yo considero que sí recae totalmente en esa mentalidad del jugador actual, del no querer dejar huella, el tal vez sacrificar un poco el dinero por irse a Europa a crecer. Y es que quizá, ¿no? Si tuvieran una carrera exitosa, viene el dinero solo, sin embargo, no se quieren arriesgar. Igual, o sea, no digo que sea fácil, muy difícil tanto por querer debutar, llegar a ese performance deportivo europeo, adaptarse a las situaciones climáticas y principalmente yo considero que de altura, ya que son muy diferentes aquí a la de la región. Entonces, sí es difícil desde esa perspectiva, incluso lo que mencionaba mi compañero Balam, los compañeros, la cultura, la comida, el ser muy frío, ¿no? El mexicano está acostumbrado a ser feliz, a ser como más desmadroso, y al llegar a un clima totalmente, pues sí, quizá industrializado, quizá decirle más profesional, pero algo más serio. Entonces, yo lo relaciono mucho, mucho más con ese querer buscar el dinero, no querer buscar esa huella deportiva y al final, eso mismo nos refiere, ¿no? Ya no hay un verdadera selección de talentos como antes, ya no hay canteras como hacían antes, ya no traen a esos jugadores que se quedan en el barril y se van a quedar en el barril. Ya no hay ese proceso, ya es un proceso mucho más,
pues, ¿cómo decirlo? Selectivo, en el sentido de no cualquiera puede entrar a un equipo. Entonces, yo lo veo desde ahí. Estamos teniendo las fugas de talento desde las canchas de los pueblos, de los barrios, y el hecho de que estas personas que ya tenían dinero entren a los equipos, quieren buscar más dinero, es completamente lógico. Entonces, yo lo veo desde ahí. No sé si Martín quiere agregar algo. Pues yo creo que sí, lo que dices es tristísimo. La mentalidad mexicana, pues como deportista no buscan el éxito deportivo ni la superación, sino el dinero, la valija, ¿no? La plata, dirían los argentinos. Es muy válido. Yo personalmente igualmente lo haría, eh, pero pues supongo que el futuro no se espera, se entrena. Sí, justo estoy de acuerdo igual con esa parte. Entonces, creo que sí, en esa parte México tiene que dejar de pensar en que, como bien lo mencionaba Martín en un inicio, que va a salir una promesa o un niño maravilla o algo, y tiene que buscar esa forma, ese planteamiento, esa forma de entrenarlos, de hacerles el scouting. Y, y pues nos tenemos que hacer esa pregunta justamente de que si queremos exportar promesas o simplemente, o sea, por exportarlas, mandarlas por dinero, que regresen al año, 2 años, o hacer un proyecto a futuro, que bien sabemos hay muchas selecciones tanto en la mayor como en categorías inferiores han llevado este proceso en donde no les ha ido muy bien. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo a Alemania, que en su caso tuvo un cambio generacional brutal. Se le fueron muchos jugadores con jerarquía y dio, yo creo que una de las peores exhibiciones que hemos visto. Pero justamente a partir de ahí empezaron a llegar promesas bastante interesantes a lo que es su selección mayor. Otro caso es España, que en este caso, como podemos ver ahorita, está en las fases finales, que también sufrió en su momento. Entonces, esa parte es, yo creo que lo que debemos de ir viendo. Para finalizar, no sé si tengan algún comentario, algo más. Yo me iría nada más con la parte de un marcador para el partido de México-Argentina, que es de lo que más hemos hablado. No sé si se quieran mojar, como dirían los argentinos, con algún pronóstico. Yo, yo me voy a arriesgar, voy a sacar el lado patriótico. Pues estaba de acuerdo con lo que decía Marcos, que pues, nos puede pasar por encima Argentina con sus estrellas, pero yo me voy al lado contrario en este caso y pronostico un 3-2, un partido algo apretado, pero con garra lo saca la selección mexicana. ¿Alguien banca? A pesar igual de los pronósticos, yo también voy por el lado patriótico. Yo creo que se alarga, se va a tiempos extra, incluso a penales, pero por la mínima la gana México. Martín, algo que quieras agregar, algo así. Eh, bueno, sí, la verdad, una disculpa, tuve unas fallas técnicas, no pude estar presente casi todo el podcast, pero pues es que sinceramente esta edición del Mundial me está dejando una sensación dividida. O sea, sí, igual mi lado patriótico
se emociona por el hecho de que pues nuevos talentos estén pues saliendo a demostrar todo en la cancha, pero por otro lado me da coraje ver que en países como, pues vaya, ahora sí, igual aquí en México, pues la verdad seguimos improvisando. O sea, es lo que venía diciendo yo antes, ¿no? No hay una estructura real que acompañe el talento juvenil, mientras que otras selecciones, ya sea, no sé, Uruguay, Francia, pues apuestan por procesos más sólidos. Y yo la verdad apuesto a que pues sea un proceso mucho más guiado, mucho más, ahora sí, planeado, que el echaleganismo. No lo sé, pues soy más de la idea de que el futuro no se compra, más bien se pelea o en este caso se entrena y pues eso es justo lo que nos sigue faltando. Claro, claro. ¿Y tu ¿Tu marcador pronóstico, para este amigo? partido? Del siguiente partido, la verdad, sí está muy dividida, pero creo que igual la suerte podría estar de nuestro lado, o bueno, tal vez no suerte, tal vez sí más el coraje, pero sinceramente creo que sí, esta vez sí la va a ganar Argentina. Muy Bueno, bien, yo creo que... decisiones divididas. Eh, Continúa. Creo que... Adelante, Balam. No, 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 continúa, Marcos. Decisiones divididas, yo creo que podemos egresar un poco de qué estamos viendo, ¿no? Desde esta estructura un poco más profesional, desde el cómo se ve el esqueleto del deporte, ya no solamente los resultados. Nos despedimos esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue el primer episodio. Estamos a la expectativa, esperen resultados. Claro que sí, un- un reporte tras los juegos. Y esperamos acompañarnos en estas y otros eventos deportivos que se aproximan. Víctor, Claro que sí. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Balam. Martín, gracias por acompañarnos. Igual a todas las personas que nos estén escuchando. Eh, Tenemos que esta fe en la selección y pues esperemos esa fe también nos acompañe en la cancha y se dé un resultado positivo. Yo aquí me despido y muchísimas gracias. Yo también quiero darle las gracias a ustedes, amigos míos, por estar conmigo esta noche y a la audiencia les deseo un buen día. Que este podcast está grabando un 9 de octubre a las 10 de la noche, entonces espero que tengan un gran fin de semana y nada, me despido. Bueno, nos vemos en otro episodio, gente. Muchas gracias, compañeros, por, pues ahora sí, escuchar sus opiniones de este tema y pues ojalá y el resultado para México sea favorable. Que me cierren el hocico, pues. Gracias. Eres un estúpido. ¿Cómo me dijiste? ya